Buenísimas tardes, noches, queridos telespectadores de TV4, bienvenidos a una nueva entrega del Cultural Quader en Blanc, edición 691, estamos rondando las 700 ediciones ya de este cultural y hoy lo hacemos hablando de poesía, nada más y nada menos que del último poemario de un buen amigo, un grandísimo escritor y presidente además de Clave, una asociación de la que también vamos a hablar. Juan Luis Bedins presentaba hace unas pocas semanas Migración del alma, su última obra poética. Y con este argumento vamos a comenzar esta edición de Quader en Blanc. Pues así es, bienvenidos, bien hallados a un programa en el que también, además de Juan Luis Bedins, nos acompañarán el también escritor Pedro Balbuena y también el director de Aloha, el Centro de Estudios de Cálculo Matemático que tiene sede en Castellón, director de la sede en Castellón, y cerraremos con el también escritor Miguel Pastor, que presenta esta semana en las aulas su última obra, una obra sobre aspectos concretos de la historia de Castellón. Esto en cuanto a la nómina de invitados, iremos a muchos sitios a través de varios reportajes, ya saben, libros, hablaremos de música, buena música, hoy tenemos para mostrarles y sobre todo también hoy particularmente noticias culturales relativas al mundo de la ópera y del teatro. Pero, como digo, comenzamos esta edición hablando de poesía con mi primer invitado, presidente de Clave, la Asociación Valenciana de Críticos y Escritores, que, bueno, a la que tengo también el orgullo de pertenecer, y estamos con su presidente y autor de la obra Migración del alma. Juan Luis Bedins, bien hallado, bienvenido desde Valencia hasta Villarreal, gracias por estar aquí en esta tarde-noche de cultura y, bueno, enhorabuena porque los que publicamos de vez en cuando libros sabemos de lo que se trata. Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar por tu invitación y desde luego pues muy contento, muy feliz por la publicación de este libro. Me hacía mucha ilusión, iba varios años detrás de esta publicación, pero nunca acababa de estar convencido del resultado del libro. No sé si es que me he vuelto más exigente con el paso del tiempo, no tenía seguridad en cómo había quedado al final. Y cuando ya después del verano di el texto por cerrado, ya me puse manos a la obra para que saliera de cara pues, a la primavera del 2018, al inicio del 2018, lo presentamos en febrero aquí en Valencia. Y bueno, pues está funcionando muy bien el libro. Es que han sido muchos años en publicar, de ahí las ganas y la ilusión que tenía. Pues ahora hablamos de todo ello. Serán los próximos minutos, ráfaga general de nuestro programa y comenzamos a desarrollar nuestros argumentos. Pues Juan Luis Bedins, valenciano, es escritor y poeta. Es desde el año 2012 presidente de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, Clave, como hemos dicho, y ha publicado antes de esta Migración del alma otros 5 poemarios: Sinopsis del olvido, Liturgia a 7 voces, Desde aquel balcón remoto, Escucho otra cadencia en mi memoria y Tánger, está en colaboración con la pintora Ana Bernia. Como decimos, Migración del alma fue presentado recientemente. En los próximos minutos charlamos de esta obra con su autor, Juan Luis Bedins. Pues Juan Luis, mucho tiempo sin publicar, pero creo que sobre todo en poesía esto es más necesario quizá, ¿no?, que en otros géneros literarios. Pues yo creo que sí. En la presentación lo dije y también en la presentación del anterior libro, Escucho otra cadencia en mi memoria, que es del año 2005. Yo ya comenté que parecía al principio que tenía como un plan trienal de publicaciones, porque el primero que has dicho, Sinopsis del olvido, es del año 1991, Liturgia a 7 voces de 1994 y Desde aquel balcón remoto de 1997. Ahí se rompe ese ritmo y ya no publico hasta el 2005, 8 años en que aparece Escucho otra cadencia en mi memoria. Y después yo dije,
en esa presentación, no voy a estar 8 años sin publicar. Y no he dicho ninguna mentira, pero he estado más, he estado 13. Quería estar menos. Pues a los 4 o 5 años no hay que tener prisa, no hay que tener prisa. Y he estado hasta ahora, hasta el 2018. Y entre medias sí que hice como un adelanto de este libro, que es el book insignia, el poema que más me piden, que gusta mucho, que es Tánger. Y este lo publiqué en el 2013, pero como un capricho, como un libro artístico del que solo se editaron a mano 25 ejemplares. ¿A mano? A mano, manufacturados, los hizo Esperanza Vives, lo publicamos como Es Vives Ediciones. Se hicieron 25 ejemplares manufacturados, de los que no queda nada más que lo que tengo yo, porque se vendieron casi todos antes de la presentación, el mismo día, que lo hicimos en la librería Dada del Movim, ahí en Valencia. Y lo hice en colaboración con la pintora Ana Bernia, que es de Burriana, y vive, creo que vive en Castellón. Y bueno, pues fue un resultado fantástico, quedó precioso, porque a mí me gusta mucho combinar las artes, y esta simbiosis entre poesía y pintura quedó algo fantástico. Ana consiguió captar el espíritu del poema en unas pinturas tipo dalinianas, oníricas, donde captó muy bien todo ese sueño que representa el viaje. Y otra cosa, por el tema de la lentitud, de la cadencia en el tema de las publicaciones, es que yo me acojo a una frase que ahora también la coge Rosario Raro, que por cierto fue mi presentadora y autora del prólogo de este libro, que es una frase que utilizo como frase emblemática, que es de Caballero Bonal. En literatura la prisa es como la carcoma, o sea, la prisa es la carcoma de la literatura, y más aún en la poesía. Y otra frase, siguiendo un poco este significado, me la dijo hace muchos años Jaime Siles. Dice: los poetas jóvenes tenéis mucha prisa en publicar, queréis tener vuestra obra, queréis ver vuestra obra publicada rápidamente y tal. No tengáis prisa, no tengas nunca prisa en publicar. Y es verdad, porque tú metes la obra en el cajón. Si yo la hubiera sacado hace 4 años, hubiera visto una serie de defectos que no me percaté entonces, pero que ahora sí que me hubiera percatado. Y ahora estoy más satisfecho del resultado. O sea, que sin prisas, tranquilamente el mismo texto te va pidiendo cuando dice ya estoy cerrado y estoy maduro, porque si no es que no lo cerrarías nunca, no lo acabarías. Pero dice, ahora ya estoy para poder ser compartido. ¿Cuál es el hilo conductor, lo que unifica, lo que da esencia a los poemas que configuran Migración del Alma? Pues de alguna manera tiene que ver con el propio título. Es una época, es una transición. Es una época de migración, de cambio. De hecho, quiero significar la portada. La portada es una acuarela de una amiga y gran poeta, haijina, una de las grandes, ¿no?, se dice así, de especialistas en haikus, es Susana Benet. Bien, pues Susana Benet dijo, tengo un cuadro, eso ya hace años, que le va pero al título que le has puesto al libro, porque hablando de mi próxima producción, Migración del Alma. Fui a verlo, porque lo tenía expuesto en el Café Malvarrosa, que ya cerró, y yo digo, esta es la portada del libro. Entonces, si uno ve la portada y se fija desde una media distancia, puede ver que es como un árbol en otoño que está desprendiendo sus hojas, o puede haber al mismo tiempo como un árbol ya seco, que tiene unos pajaritos que emprenden el vuelo en un proceso migratorio. Es decir, ¿qué indica esto? Es un proceso de cambio, son una serie de poemas que corresponden a un periodo de cambio, de transición, de migración en mi propia vida. Y ese es el hilo conductor, el cambio, la transición, la migración. O sea que podemos decir que podemos llegar a tener varias almas durante una misma vida, ¿no?, en una misma persona. Podemos tenerlas porque cada una corresponde a una época distinta, y a veces es curioso. Haciendo esta reflexión, somos bastante diferentes en un momento de la vida que en otro momento de nuestra misma vida. ¿Y hacia dónde migran las almas? Pues yo creo que procuran migrar hacia un lugar mejor, hacia la felicidad. Y con el paso del tiempo, pues hacia
hacia un espacio de estabilidad que te proporciona seguridad, también estabilidad, y en definitiva lo que buscamos es ser felices, estar a gusto. Y yo creo que con el paso del tiempo cada vez nos conformamos con menos cosas, pero más selectas, a nuestro juicio, para ser felices. Es decir, la familia, buenos amigos, en mi caso también compartir actos literarios y tal, o sea, no grandes pretensiones de tener o de no conseguir, no, cosas sencillas pero que te llenan mucho y te hacen felices, ¿no? Y esta migración se produjo en una época también de cambio en el lugar de trabajo, cuando a mí me dieron la plaza definitiva en la enseñanza, y cuando yo pasé pues a otra época de más estabilidad, incluso en ese proceso de conocer también a la que hoy es mi mujer, y eso te da una estabilidad y un camino que te va pues configurando tu propia existencia. O sea, una vida, hay una especie de relación ahí entre felicidad, estabilidad, tranquilidad, sí, sosiego. ¿Eso es sosiego. bueno para escribir poesía? A veces sí y a veces no. A veces sí, porque también pues, te da eso, una estabilidad donde tú puedes desarrollar tu obra, pero a veces en momentos de convulsión, en momentos de bajón, en momentos de tristeza, en momentos de problemas, pues también son muy buenos, porque son muy creativos y te mueven mucho a escribir. A mí también me ha ocurrido eso, o sea, que es que depende. No se puede decir que haya un patrón definido, un estándar, y que sirva para todo lo mismo, ni sirve todo lo mismo para una misma persona. Creo yo, es todo muy complejo. En el prólogo, la buena amiga Rosario Raro te relaciona en la temática y en en el espíritu un poco del poemario, sí, con grandísimos autores. Ya lo creo, un honor para mí, ya quisiera yo. ¿Cuándo escribe Juan Luis Bedins? Porque ahora hablaremos un poco de la actividad de Juan Luis Bedins, pero mientras coges un poemario y vas eligiendo, te vamos a pedir que nos recites alguno, sí, pero mientras tú lo vas seleccionando, ¿en qué momento de la noche, ya hablo de la noche, escribe o concibe por lo menos? Pues yo ahora escribo poco últimamente. Yo he escrito pues cuando, yo creo que más que cuando yo he buscado la poesía, cuando la poesía me ha buscado a mí, porque me ha dicho, estoy aquí, tengo necesidad de que me expreses. Entonces, eso ha sido pues en momentos que tienes pausa. Yo a veces, y eso le ha pasado a más de uno, en un semáforo en rojo, se me han ocurrido cosas, he parado el coche y he anotado versos que después se han desarrollado en poemas o se han quedado ahí simplemente, o a veces acostado en la cama mientras estás y me salen ideas buenísimas, si no las apunto las pierdo. Eso depende, pero últimamente escribo poco porque tengo mucha actividad como presidente de Clave y presentando libros y organizando que eso también es actos escribir, literarios, que eso también es escribir y de alguna manera y fomentar la literatura y estar por la labor cultural, que creo que es un compromiso que yo llevo muy dentro, ¿no? El compromiso con la literatura, con los escritores valencianos sobre todo y con el mundo de la cultura en general. Entonces, ¿cuándo me dedico a mí mismo? Pues en los periodos vacacionales fundamentalmente. Ahí sí, cuando veo que tengo alguna idea nueva y tal, la voy desarrollando, porque lo que tampoco quiero es repetirme a mí mismo. O sea, si tengo algo nuevo o mínimamente nuevo que para expresar lo hago, pero escribir por escribir tampoco, porque tengo bastante obra escrita y yo creo que mucha de ella es válida, otra ya no, la voy a descartar, pero alguna es válida y es obra que se puede revisar muy bien porque veo que va resistiendo el paso del tiempo y se puede trabajar y puede sacar. O sea, que hay un cajón ahí Sí, o sea que yo ahora mismo podría sacar 2 o 3 libros, pero no interesa, claro. Ahora hay que consolidar este libro y dejar que haga sazón, ¿no?, en la sociedad literaria. Bueno, nos gusta a los poetas que traemos al programa escucharles recitar su propia poesía, quién mejor, ¿no? Y te lo vamos a pedir, que lo hagas, que selecciones un poema y eso sí, yo cuando
el poeta selecciona un poema concreto, siempre le digo, ¿por qué este en concreto? Algo tendrá, ¿no?, cuando uno quiere recitar un poema en concreto. Bueno, pues yo empezaría, son poemas extensos, ¿eh? Bueno, pero te lo advierto. Pues nos recitas uno. Pues voy a recitar el que abre el libro, porque marca un poco la pauta esta del cambio. La pauta esta se inició en la segunda mitad de la década de los 80 del siglo XX, cuando yo, ya siendo profesor de GB y ya trabajando, estudié filología y me dio clases José Luis Falcó. José Luis Falcó me daba clases de crítica literaria. Tuve profesores muy buenos y Falcó me marcó mucho. Y hablando con él, pues me invitó a asistir, porque sabiendo que yo escribía y tal, porque lo habíamos hablado, me invitó a asistir a un recital en Caballers de Neu, que era un café emblemático de la época, en los años 80, donde no solo iban escritores, iban políticos, iban actores, actrices ahí. Era un poco, de alguna manera, pues ¿cómo se dice?, la movida valenciana, ¿no? Podía ser la mini movida. Estaba ahí en la calle Caballers de Neu, que lo regentaba Huberto Estabile, con su pareja. Y bueno, pues fui allí porque Falcó es muy reservado y no le apetece mucho aparecer en público. Me dijo, ¿quieres leer tú? Sí. Y salí y bueno, hice un recital. A partir de ahí empezó a cambiar todo un poco y ese tránsito de la noche y de qué existe en el otro extremo de la noche, cuando normalmente todo el mundo está descansando, a no ser que trabaje, está descansando y tal. En el otro extremo de la noche, ¿qué es lo que hay? Y hay muchas cosas, ¿no? Y entonces este primer poema es en el otro extremo de la noche y refleja un poco todo este mundo que te acabo de relatar, ¿no?, de la noche valenciana de los 80, donde conocí a escritores muy interesantes. Y ahí empezó un poco ese cambio, que sería el año, digamos, 87, más o menos, hasta, el cambio sería pues hasta el año 93, 95 como mucho. Esos 5 o 7 años es esa época transitoria de migración de una etapa a otra. Se inicia con este poema, en el otro extremo de la noche, que recibió un premio en el Ayuntamiento de Valencia hace muchos años. Persigo luces no excluidas de la singular bruma de los tiempos. Húmedo círculo, compás de espera entre ascensores que huelen a humo de tabaco, a cuerpo mojado por licores y a intensos perfumes arrastrados por unos labios rojos. La tarde esparce sus sombras por las débiles aceras. Hoy no he salido a tomar unas cervezas condenadas al frío cristal. El fuerte viento me ha retraído. Triste complicidad de algún bar irrenunciable y pequeño, arrodillado junto a una calle pretérita, sin espaldas, plagada de urgencias silenciosas en la breve negrura de su asfalto. Yo sabía fingir alegría, sabía jugar con el sol y con la hierba y esculpir sueños ecuestres cada noche. Cálida letanía de silencio y de memoria. Solo entonces podíamos atar lágrimas azules al deseo. Solo entonces nos permitíamos los caprichos más absurdos, las miradas más profundas y sinceras, la consumación perpetua de las llamas, lecho despoblado de rosas. Las hojas de la brisa tienen duendes que escriben elegías en los oscuros muros del universo y en las desiertas playas y en el otro extremo de la noche ausente de luz. Desolación del crustáceo atrapado, abstracción de los lejanos asombros donde todo parece más reseco, alas de cielo en mi memoria, exacto punto de confluencia entre espuma que huye y arena que avanza abrasada de soles, precisión de nube y de amapola. Las distancias se pierden en la oscuridad del mundo, instante fugaz, tinieblas. Sobrevivo al sopor de los olivos, cuando el cielo omite sus remotas luces. Extraña circunstancia el silencio de mis manos.
Aún no comprendo esas estancias de mis amaneceres turbios. Ligera pluma sin retorno, sombra de monosílabo cansado, ángulo recto entre la lluvia y mis brazos. Persigo luces agitadas y entre ellas la luz determinada por tus labios de viento, definición cálida de temores compartidos, siempre yo detrás de toda geometría. Descubro azucenas de luz en la lluviosa tarde, sonrío ingenuamente ante la noche. Sonrío ingenuamente ante la noche. Juan Luis, bellísimo poema, por cierto, para abrir esta migración del alma. ¿Qué es Clave? Clave es la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios. Clave nace en 1984, nace como una asociación de escritores valencianos en lengua castellana, como, digamos, contrapeso, de alguna manera, a la asociación que se hizo entonces de escritores en lengua catalana. Pero su espíritu, sus objetivos han cambiado mucho con el paso del tiempo. No tiene nada que ver lo que hacemos ahora con el origen que motivó a su creación, nada que ver. De hecho, pues ha tenido a lo largo de todos estos años sus altos y sus bajos, sus escisiones, la asociación de escritores, la de críticos literarios y después la propia fusión de nuevo, escritores y críticos literarios, todos juntos. Y estamos creciendo y estamos consolidándonos a pesar de todas estas crisis que ha habido y que nos han hecho madurar, y en la que llevamos a cabo pues muchas actividades, como es sobre todo dar a conocer los autores y autoras y sus obras respectivas, sobre todo de los autores y autoras valencianos, entendiendo por valencianos no solo los que han nacido en la Comunidad Valenciana, sino aquellos que viven aquí y desarrollan, por tanto, aquí su faceta literaria. Eso por un lado. Y por otro, pues ¿cómo conseguimos esto? Pues a través sobre todo de presentaciones de libros, mesas redondas, recitales, participación todos los años en la Feria del Libro de Valencia con muchas actividades. Y todos los años, por ejemplo, la convocatoria de los premios de la crítica literaria valenciana, que es también nuestro buque insignia, podríamos decir, como asociación. Tienen muchos años ya, están consolidadísimos, tienen un enorme prestigio. Después hacemos también todos los años, este año lo vamos a hacer, habíamos estado unos años sin hacerlo, un certamen maratón de microrrelatos para dar relevancia a este género, ¿no?, que ahora está tan de moda, y también hacerlo popular, que llegue mucha gente, ¿no?, y participa muchísima gente en este certamen. La revista Clave Literaria, en fin, hacemos muchas actividades con el fin de que los escritores y las escritoras valencianos tengan su plataforma para poder darse a conocer, no solamente en la comunidad, sino fuera de ella, porque también nos damos a conocer fuera de la comunidad. Bueno, pues ahora que me voy a reincorporar a Clave, queremos crear un nexo entre Valencia y Vila-real para que los escritores y escritoras valencianos de toda la comunidad valenciana puedan venir aquí a un programa que además es visto en gran parte del territorio de la comunidad valenciana, o sea que vamos a ver si creamos ese nexo de unión Clave Quader en Blanc para mostrar lo que hacemos. Claro, ¿no?, que sí, eso es muy, y todo lo que sea unión y con cosas que siempre buscamos la calidad, eso crea una sinergia que el resultado no puede ser más que positivo. Juan Luis, y fíjate, perdona que te interrumpa, que no solamente nos centramos en un género, porque parece ser, porque es que hay muchos poetas y que a lo mejor nos volquemos más con la poesía, pero no es así, porque narrativa hay mucha y muy buena, también ensayo, y lo digo también por las convocatorias que hacemos de los premios de la crítica. Y teatro. Tocamos, efectivamente, a eso iba, tocamos la poesía, la narrativa, también el relato, porque hacemos también un ciclo de los relatos del Malva, que iniciamos en el Café Malvarrosa todos los meses. Ahora no es mensual desde que cerró el Café Malvarrosa, pero lo hacemos periódicamente en la librería Ramón Llull,
que es, llevamos un par de escritores de relatos que nos leen sus relatos, esto es otro ciclo también que lleva Clave, y microrelatos, todo. Y después también ensayo y ahora teatro, textos teatrales, y también se dan premios de la crítica a textos teatrales. O sea que el teatro le queremos dar mucha importancia, que es la importancia que se merece. Pues Juan Luis, agradecerte además públicamente que me presentaras, ya va a hacer año y medio. Año y medio, fue al principio del curso pasado. Sí. Mi segunda novela, la verdad que fue todo un honor. Y agradecerte en nombre de tanta gente, ¿no? Supongo que esa labor que tú haces, porque ya no es crítica, va un poco más allá en el sentido de que presentar un libro es algo que no está muy valorado, pero que exige un trabajo muy especial. No cabe duda, exige un esfuerzo, igual que hacer un prólogo, igual que organizar actos, porque tienes que ir un poco jugando con fechas, con autores, con locales, porque a todos no les viene bien un determinado local, y también tienes que dar juego a todos los locales que Valencia te está ofreciendo para presentar. Entonces todos tienen que tener su oportunidad, y eso pues no es fácil, exige un esfuerzo, pero es bonito y compensa mucho, al menos emocionalmente compensa mucho. Pues lo dicho, Juan Luis, gracias por venirte a Vila-real, gracias por dar a conocer tu obra aquí y a Clave, y a seguir en la lucha. Pues muchísimas gracias, y hasta que tú quieras. Nos tenéis aquí para lo que queráis. Gracias. Pues despedimos a nuestro primer invitado de esta tarde Noche de Cultura. Lo hacemos precisamente yéndonos hasta Valencia, al Palau de les Arts, que ha vivido el estreno de la ópera Il Corsaro de Verdi, de Giuseppe Verdi. Vemos el siguiente reportaje. First of all, we need to be aware that Corsaro by Verdi is an opera of the young Verdi. And the other thing that I would like to point out is that it's a very concise and very short opera. It's only an hour and a half of music. And it is based on a poem by Byron. Whatever happens in the opera is either a memory or the imagination of a poet who writes and creates as the story develops and unfolds behind him. And I think that is the particularity of our approach to it. Hemos reproducido no solo el tamaño, sino la geografía de la orquesta verdiana de la época. Si la plantilla de la orquesta está dispuesta de otra forma, tenemos un foso bastante alto, que es exactamente como se hacía la ópera a la época de Verdi. Yo creo que es una importante decisión el hecho de volver a representarla, porque tiene ventajas importantes. Es una ópera brillante, es una ópera muy densa y sin momentos de falta de interés. Creo que será una ópera que dejará una impresión muy favorable de parte del público, justamente por su belleza musical. Corrado is a very strong man, in my impression. And we learn about his strength in literally the first seconds of his singing in the opera. Fero il canto de prodi miei consorti. And as the opera progresses, we always see a man that has a spine and has somebody to care about. And always in opera, I find that when there's a character that has a deep commitment to another human,
that they are a character of strength. They could be a hero, they can be an anti-hero, but they're a character of strength. And in this case, Corrado is a man that cares deeply about his love, Medora. Medora, it's my debut in Valencia and in this beautiful music. It's first time for me. It's difficult. It's real bel canto because the sound must be so light and so you must listen it and think that oh it's so easy, but it's not easy. But I like it. It's really, really very good for my voice. I think so. Y es interesante esta contraposición que hay entre el Seid de estereotipo villano y como muy fuerte, muy malo, y el otro que sale en momentos más de sufrimiento, seguramente, y más íntimos, donde se deja ir y es una poesía. Santo in pace, terribi, E lei è la preferita donna sua. E però, come a tutti i donne così, nella gabbia d'oro non le piace stare. Quindi lei si innamora di Corsaro e per salvarlo, dopo anche ammazza il suo padrone, quindi Seid. E niente, combatte per la sua felicità, per la sua vita. La partitura è veramente bella, quindi venite tutti numerosi e noi si fa meglio. Pues vamos con nuestro segundo invitado de esta tarde, Noche de Cultura, y aquí tienen en pantalla el argumento del que vamos a tratar, la segunda entrega del proyecto Ruralma de nuestro amigo, de nuestro invitado, Pedro Balbuena, que ya nos visitará cuando hizo la primera entrega de este proyecto del que les vamos a hablar. Pues Pedro, bien hallado, bienvenido de nuevo a Quader en Blanc, gracias por volver a nuestra casa, que es la tuya, para mostrar esta segunda parte del proyecto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Bien hallado, bienvenido, y enseguida hablamos de esta segunda entrega de Ruralma, dedicamos la ráfaga a nuestro invitado y comenzamos a charlar con él.
Pues con Pedro Balbuena hablamos en los próximos minutos. Pedro, tengo en mis manos lo que viniste a presentar ya hace más de un año, ¿no? ¿Puede ser? Un año exactamente. Un año exactamente, ¿no? Una exactamente. Ahora segunda parte, pero segunda entrega, pero no segunda parte necesariamente, porque como tú me comentabas antes de comenzar la charla, hay una diferencia, ¿no? Se mantiene la idea, el título, pero hay una diferencia entre la primera y la segunda entrega, ¿no? Bueno, sí, he intentado mantener una cierta cohesión entre ambos trabajos, pero en realidad una de las cuestiones era no repetirse, no hacer más de lo mismo. Entonces este segundo proyecto es sustancialmente diferente del primero, tiene puntos en común, pero en realidad es otro proyecto completamente diferente, sí. En Ruralma nos encontrábamos una serie de relatos breves, ¿no? Así es, eran 10 relatos. Yo decía en esta especie de frase gancho que era un facilitador del ingenio creativo y un estimulante del aprendizaje. Y en este segundo proyecto de lo que se trata más bien es de un estimulante de la narrativa concretamente. Entonces el proyecto utiliza una serie de ilustraciones e imágenes para facilitar el despegue de un impulso artístico, ¿no? De un impulso creativo, sacar el propio ego del escritor o del chaval que se decida a escribir y saque sus relatos y sea capaz de plasmarlos en un libro. Hablas de chaval, ¿te refieres a gente joven, gente que quiera empezar a escribir? Pues esto de denominar chaval o incluso de determinar a priori el destino de las obras o de los trabajos es un poco quizá pretencioso por mi parte, porque en realidad una vez un adulto que leyó el primer proyecto, Ruralma 1, me dijo, esto debe ser de niños a partir de 5 hasta 65 o 70 años, ¿no? Y digo, pues sí, para niños de todas las edades. De manera que este Ruralma 2, pues lo mismo, niños de cualquier edad, quien se quiera lanzar a escribir, pues tiene un facilitador y una plataforma para plasmar sus relatos en el libro. ¿Y cuál es el mecanismo que utilizas para generar esa inquietud? Bueno, pues aquí hemos conseguido trabajar a través de el mismo ilustrador que tenía antes, Lariña, que es, personalmente pienso que uno de los artistas más vanguardistas, innovadores y originales que existen actualmente, pues hemos intentado pulsar los resortes que provocarían el desarrollo de una imaginación, una creatividad por parte del niño. De manera que hay unas secuencias de imágenes que son imágenes como ambiguas, multifocales, digo yo, porque permiten diferentes abordamientos, ¿no? De manera que pueda decir por aquí o por allá esto sería esto o lo otro, y inviten, como unos troncos que formarían una chimenea, a desarrollar una historia. Estas imágenes salen de los propios relatos escritos por mí, que contienen una especie de microrelatos. Estoy hablando de la parte de ego, ya que tiene dos partes, ego y simbo. En una especie de microrelatos llevan bastantes imágenes, van cargados de imágenes, para que se aprecie que en muy poquitas líneas es capaz de generarse una historia muy cargada de mucha imagen, mucha simbología. ¿Eres consciente de que en parte estás innovando, generando un género que no, iba a dar redundante, pero un género que bueno, sirve además para leer tus propios relatos, para generar inquietud literaria, ¿no? Efectivamente, pero es que esto es uno de los objetivos del proyecto. O sea, el proyecto, evidentemente, esto surge de un trabajo, hay que concebirlo. El libro, tal y como ha salido, no es solamente la escritura de los relatos, no solamente las imágenes, sino hay que concebir una obra completa y decir, bueno, pues vamos a hacer esto para tener este objetivo y para conseguir esto. Y fruto de un trabajo que ha costado pues, aproximadamente un año, finalmente ha salido el trabajo a la luz. ¿Va a haber continuidad de Ruralma? ¿El proyecto es más amplio? Pues sí, hay un tercer Ruralma muy avanzado, pero no puedo anticipar nada porque esto es una cuestión totalmente, la quiero mantener muy secreta, va a ser bastante sorprendente, también otro giro completamente diferente a los otros dos proyectos, y creo que entre los tres sí que podría formarse un conjunto de bastante cohesionado de cuál era mi intención con los proyectos de Ruralma. ¿Cuál es el nexo común, si es que lo hay, de los relatos que componen Ruralma 2? Bueno, el primero, facilitador de la imaginación y un incentivo para la curiosidad, para el aprendizaje, y este segundo también, la creatividad, la imaginación. Creo que todos ellos buscan un poco el ejercicio de esa parte creativa que últimamente lo observaba viendo páginas de búsqueda de empleo y tal, que se busca persona creativa y tal, y la creatividad es una herramienta que si no se ejercita, pues no puede uno tener manejo de ella. Entonces estos trabajos intentan ampliar un poco el margen de las posibilidades hacia otros territorios y
llevar un poquito a sacar esa faceta que todos tenemos, que muchas veces no la sacamos hasta muy tarde, de sacar un impulso creativo o artístico, literario, del tipo que sea, porque Ruralma 2, he olvidado comentarlo antes, en la segunda parte, que tiene la parte de Simbo, tiene todos los relatos con su ilustración asociada, y lleva uno de los cuentos, va seguido de doble página en blanco. El cuento Cor va seguido de doble página en blanco, es un cuento muy cargado de imágenes que invita a que el chaval o la persona que esté con el libro y sienta un impulso artístico de desarrollar una ilustración, lo haga, lo plasme en el libro. Porque hay personas que tienen una mayor facilidad en la imagen que en la palabra. Entonces el libro también lo tiene. Habrá alguno que tendrá a lo mejor alguna dificultad en plasmar con las imágenes, en palabras, el relato, y sin embargo, en cuanto encuentre el cuento escrito y tenga la posibilidad de plasmarlo, pues ahí tiene también la posibilidad de hacerlo y de descubrirse a sí mismo. ¿Y por qué ego y por qué Simbo, para determinar las partes del pues es que esas cuestiones... Ego es porque en realidad el ego llamado a entrar en escena, en libertad y en diversión, es el del niño o el del escritor, que a través de estas imágenes puede sacar su personalidad, y decir, me atrevo a escribir este cuento, es mi cuento, porque lo que a mí me nace es esto. Y Simbo es porque el relato lleva una doble capa, una simbología diferente en cuanto a ilustración, cuento, y porque todos los relatos que componen la segunda parte llevan una segunda o ulteriores capas de significado que van más allá de lo aparente, de lo que nos viene dado, requieren de una interpretación. ¿Serían encajables en lo que hoy se concibe, y hemos hablado antes con Juan Luis, como microrelatos realmente? La primera parte lleva un poco de ese género. Hay personas, el otro día comentaba con una amiga profesora de literatura y tal, que le ve una carga poética al relato y que tiene mucho lirismo. Como digo, los relatos estos, que son breves, son instrumentales del objetivo de la obra, es decir, tanto por parte de Lariña como por mi parte en las reuniones previas al trabajo para la realización de Ruralma, tratamos de llevar a cabo un paso atrás en nuestra propia iniciativa de crear, para que sea el chaval, el destinatario del trabajo, el que saque suyo. Entonces, esos relatos intentan facilitar que sea quien los lee el que luego escriba. Igual que la expresión artística que llevan estas ilustraciones, a diferencia de Ruralma, lo que trata es de inspirar, no de desarrollar, decir lo que dicen las ilustraciones del primero, sino en facilitar el impulso artístico del que va a escribir. Como son breves, me atrevería a pedirte, ¿sería posible que nos leyeras uno, sí, claro. Uno de ellos? Sí, claro. Uno que no fuera muy extenso, pero que para hacernos una idea un poco del estilo de este Ruralma 2. Pues sí. Voy a leer el primero, sí. Es un libro, bueno, igual que el primero, llama la atención la calidad de la edición, ¿no? Pues sí, bueno, yo estoy muy contento con la editorial, Cultiva Libros ha hecho un buen trabajo, por eso digo que es costoso de realizar, pero realmente la producción ha salido excelente y estoy muy satisfecho con ello, sí. Te lo digo por los problemas que ponen a veces yo que me he dedicado a la poesía un tiempo, para ilustrar tu poesía, ¿no? Por ejemplo, a la hora de editar, a la hora de publicar, es complicado, ¿no? Sí, respetar los colores, respetar la obra, ¿no? Que acompaña a los versos, o en este caso los relatos. Es muy complejo porque aparte desde la producción tener que entender lo que quiere el autor del libro, cómo quiere plasmarlo y tal, requiere un esfuerzo también por su parte. Entonces yo estoy muy satisfecho con ellos, han entendido que esta obra no era fácil. Cuando les expuse el proyecto, lo que quería, pues al principio digo, ¿esto eres consciente que no hay nada así actualmente? Digo, pues lo soy, precisamente por ello. Y realmente pues el resultado ha salido como esperaba. Pues venga, cuando quieras. Desde la orilla que queda al norte del lago Gris, en el embarcadero, puedes escuchar cada amanecer el sonido de las alas del colibrí. Recupera el espacio que transita deslizando entre las flores su baile enérgico. Si el silencio no ha sido todavía estropeado por las mentiras, oirás su aleteo recitando vida. Y si cierras la mirada, quizá llegue hasta tus manos alguna burbuja del polen que voló en busca de libertad. Un sinuoso sendero de brillos que flotan regalando racimos de magia. Y el colibrí que gira, que cambia su rumbo, agita sus alas, exhibe su pico voraz de jugo y de vida. Pues Pedro, sabes que somos seguidores de Ruralma, de tu proyecto, y bueno, nos emplazamos ya, si Dios quiere, el año próximo a esa tercera entrega. Y un poco además, un poco con la inquietud, ¿no? De ver qué giro va a pegar el proyecto, ¿no?
Pues muy bien, muchas gracias. Espero que así sea y el año que viene, por estas fechas, podamos encontrarnos de nuevo. Nos vemos, seguro que sí. Pues despedimos a nuestro segundo invitado, lo hacemos a los sones de la banda Ruth Baker Band, que acaban de sacar nuevo trabajo. Revelation es el nombre el título de la canción, que además sirve de título al CD y al videoclip que van a ver. Nuestros amigos que ya estuvieron aquí hablando de ese CD que iban a sacar, ya por fin lo tienen en el mercado y suena así de bien. Pues de la música al cine, y el próximo día 19 a las 19 horas en el Teatro del Raval se proyecta la película Crazy dentro del ciclo de cine organizado por Amnistía Internacional. Una película interesante cuyo tráiler visionamos ahora. Oh, espera, nuestro niño Jesús. Los brazos. Pequeñín. Es precioso. ¡Quiero verlo! Oh. Desde que tengo memoria, siempre he odiado la Navidad. ¿Me quieres decir qué narices le has hecho? Los demás no eran así. Porque no hay dos iguales. Zack es más tierno, nada más. Es más sensible. Para mí mis hermanos eran tres idiotas. Largo de aquí, Meón. Y Raymond. Mi mayor enemigo. Es una banda de atontados. Un smoking sin pajarita no es un smoking. Vamos todos conjuntados y eso es lo bonito, ¿no? Muy bonito. A diferencia de los padres de mis amigos, anodinos y poco interesantes, el mío era el mejor del mundo. ¡Está mal eso que has hecho! No ha pasado nada.
Sé un hombre por una vez en la vida y di la verdad. Quiero ser como los demás. Gracias a Dios no lo serás jamás. Check ignition and may God's love be with you. No puedes renunciar a lo más hermoso que te pasa en la vida. Tener hijos. No hay nada más bonito. This is ground control to Major Tom. You really made the grade. And the paper. Y vamos con nuestra sección de noticias. Comenzamos por la inauguración de la oficina Europa Direct que ha montado la Diputación de Castellón. Para hacernos una idea del proyecto, en qué consiste, vemos las siguientes imágenes. El que volíem des de la Diputació és mantindre aquesta finestra oberta que contacte als ciutadans de Castelló, a la societat de la província de Castelló, tant a les empreses com als joves, com als ciutadans en general, els connecte en Europa, no? I els oferisca d'alguna manera tota la finestra de possibilitats que n'hi ha a través no només dels fons europeus, sinó també totes les qüestions que en aquests moments des d'Europa s'estan legislant, estan regulant les nostres vides i que moltes vegades pareix que està molt lluny, però realment ens afecta en el dia a dia i per tant des de la Diputació oferim aquest servici per a que els castelloners se sentisquen més connectats en Europa. El próximo domingo, día 22, se conmemora el Día de la Danza, el Día Internacional de la Danza, y para ello, para conmemorarlo, para celebrarlo, en Castellón, en concreto en la Plaza Huertos Hogueros, podemos ver el espectáculo Rojo Estándar de la compañía de danza La Nórdica. Aquí vemos el tráiler de ese espectáculo que, como digo, se podrá ver el domingo 22 a las 12 horas en la Plaza Huertos Hogueros de Castellón. El próximo 28 de abril en el Teatro Municipal de Benicàssim y dentro del ciclo de flamenco organizado por el Ayuntamiento recibiremos la actuación, se podrá ver la actuación del gran Antonio Carmona, Teatro Municipal de Benicàssim a las 10:30 de la noche, el día 28 de abril. Vemos el tráiler de lo que será ese espectáculo. Contigo puedo ser infinito entre tus besos. As long as you are here.
Y la semana próxima también se podrá ver en el Teatro Principal de Castellón el montaje teatral con Carmen Machi al frente del reparto, Cronología de las Bestias, cuyo tráiler visionamos. Es que bueno, cuando pasó pues lo que pasó, Celia y yo nos vinimos a vivir a esta casa para hacerle compañía, olvido. Yo estoy en su habitación, pero bueno, no sé cuál Pero es. eso ahora no importa, César. Espero que no te moleste, Beltrán. Llorar no sirve. ¿De qué sirve? ¿Para qué? No sabes lo mal que trata en un pueblo a una mujer sola la policía. Como si fueras culpable de algo. En lugar de ir a buscarte, siempre estaban ahí, en la puerta, haciéndome preguntas, buscando pruebas, dudaban de todo. Cualquier cosa que necesiten, por favor, me llaman, que me quedo después. Beltrán, hasta mañana. Por favor, intenten descansar. Te acompaño. Bueno, fue todo muy rápido. Llamó el padre Luis y entonces yo me... Yo te he echado tanto de menos. Tanto. Tenías 12 años. 12 años. Siempre pensé que crecerías y que entonces tú cuidarías de mí. Pues más música, porque el excomponente de Uncandú, Diego Vasallo, va a llegar hasta el Auditori y Palau de Congresos de Castellón. También el día 28 y también a las 10:30 de la noche, concierto de Diego Vasallo. El pasado podado a conciencia, dejando al presente crecer. El futuro se rinde sin oponer resistencia. Con la lluvia empezarán a caer incertidumbres sin estrenar. Las olas traerán recuerdos con espumas de ayer. Y cerramos esta sección de noticias con el tráiler. Se va a celebrar el próximo mes de agosto, pero ya tenemos el tráiler del Festival de Música de Gandía, Escena Gandía Festival. Es el título de esta segunda edición de este importante festival de música que se celebra en la localidad valenciana. Visionamos el tráiler. Buenas noches, Gandía. Y cerramos esta primera parte del programa. Lo vamos a hacer con más teatro, con el montaje Udul de la compañía Los Galindos, que pasó por el Teatro Principal de Castellón. A la vuelta de publicidad, más invitados y más reportajes aquí en TV4, en Quadern en Blanc.